Especiales HJCK. Teatro. Bueno, bienvenidos a este episodio de Especiales HJCK. Estamos, digamos que en uno de los escenarios, podría decirse, del Teatro Faenza, que cumple hoy 100 años. Bienvenidos y bienvenidas a esta mesa, la rectora Paula Andrea López, la arquitecta responsable de la restauración del Faenza, la señora Claudia Hernández, y Eddie Luna, quien es el coordinador de auditorios de la Universidad Central. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Para nosotros es un honor estar acá porque el HJCK creo que es tan tradicional como el mismo Auditorio Faenza. Y ahorita estaba leyendo y conversando sobre este auditorio, este teatro maravilloso, y yo quiero empezar con Paula Andrea, con la rectora de la U Central, sobre la importancia que tiene para una universidad tener este tipo, no de inmuebles, sino de conceptos. Además, esto es más allá de ser un espacio donde podemos hacer este tipo de cosas, es casi que una imagen también de la universidad. Muchas gracias. Bueno, yo creo que hay un elemento muy importante para señalar, y es que si bien las instituciones de educación superior tenemos como 3 funciones misionales, que es la docencia, la investigación, la extensión social, la Universidad Central plantea algo que es muy importante, y es que tenemos otra función, y es la conservación del patrimonio. Entonces, tener un espacio de esos implica una apuesta clara institucional de hace muchos años de conservar el patrimonio, en este caso arquitectónico, de una ciudad, que no solo, en este caso de Bogotá, que no solamente representa un compromiso con aquello que dice sobre la historia y aquello que dice sobre lo que la sociedad tiene, sino cómo formamos generaciones futuras en el marco de su histórico, y que reconozcan que el arte, en este caso el Teatro Faenza, que es un monumento nacional y un bien de interés cultural, representa en lo arquitectónico mucho, pero representa en la vida y en el desarrollo de una sociedad muchos elementos. Entonces creo que es una apuesta de la Universidad Central de manera muy acertada. La universidad en el 2004 lo adquiere y genera un proceso de restauración, y aquí tenemos a nuestra arquitecta restauradora que podrá hablar precisamente de ese proceso, pero que da cuenta de que más allá de lo que los réditos académicos le dan a una institución, pensar en dejar legados como la conservación de un espacio de esta naturaleza y volvérselo a entregar a la ciudad implica un compromiso que va más allá de cumplir una mera función misional como las que tenemos en las universidades. Llevar a los estudiantes a reflexionar sobre el arte, lo histórico, nos pone en una situación absolutamente distinta, y eso creo que fue muy visionario y muy bien pensado en su momento por el Consejo Superior, cuando decide que puede adquirir este inmueble, pero conservarlo y volvérselo a entregar a Bogotá, que es lo que hacen con la arquitecta Claudia Hernández en el 2007, cuando se vuelve a ver el Teatro Faenza después de ese proceso de restauración. Eso me parece muy interesante porque digamos que Bogotá está llena de lugares emblemáticos, de lugares históricos, y muchas veces se convierten como parte del paisaje. Y el patrimonio, hace poco lo hablábamos incluso con la Secretaría de Patrimonio de acá de Bogotá, va mucho más allá del inmueble físico, sino que tiene que ver más con la relación que tienen las personas con el inmueble. Y a mí me gustaría que la arquitecta Claudia nos contara cómo fue esa sensación de entrar a este teatro que ha vivido millones de cosas durante estos 100 años, y cómo hacer que sea un teatro, digamos, del 2024, y sin embargo conserve toda su arteria histórica. Pues mira, los procesos en la restauración y en la conservación arrancan con la investigación. O sea, una investigación científica, metodológica y supremamente apoyada por la universidad fue clave en esa primera fase de lo que arrancamos. Este proyecto se arranca en el año 2004 realmente, o sea, y en el 2005 arrancamos los estudios como tal. Y eso requirió el apoyo, o sea, necesariamente uno como profesional especializado, si no tiene el apoyo y la parte financiera, pues no es que se haga mucho. Claro. Entonces, nosotros presentamos las metodologías, presentamos las alternativas de estudio y fuimos escuchados por la universidad y arrancamos.
¿Qué nos encontramos nosotros? Nos encontramos que hay un valor simbólico de altísimo componente digamos sobre todo de cierta parte de la sociedad bogotana y también colombiana, que tiene un arraigo con el teatro. Muchas personas ya, digamos, hay de cierto nivel de edad, 50, 60, 70, pero que realmente dejan también esas huellas en sus hijos y en sus nietos, y nos encontramos con que había una carga simbólica muy alta. Esa carga simbólica nos ayuda a entender que el teatro era más que un edificio, era un espacio, un recinto que le dieron a estas generaciones muchísimas calidades de vivencias. Entonces nos encontramos con el abuelito que venía acá cuando era niño y lo traían y le daban su chocolatina o su ponquecito, y todos los domingos tenía una retreta o tenía un evento, y era la forma de comunicación social que había en ese instante. Sí. Pero también nos dimos cuenta que el teatro nace con el cine, porque en ese momento era el mejor negocio que había en comunicación. Entonces, se estrena el primer largometraje colombiano. Sí, aquí. Claro, ahora Las Violetas del año 1924 pues era wow, pero también tenemos que entender que es que nuestra sociedad no tenía, la televisión sale después. Entonces, ¿qué había y cómo nos comunicábamos la sociedad? Pues veníamos cada 8 días a escuchar el noticiero nacional, que lo hacían acá, que eran, también había cine mudo, o sea, tampoco tenía. Entonces aparecen los palcos de Avancé que ustedes ven allá al lado del Arco de Boca, y allá eran donde se paraban los relatores a leer el noticiero, o la persona que también, porque esto no nace para ópera, claro, ni tampoco nace para teatro clásico. Esto era un teatro de varieté que tenía absolutamente todas las funcionalidades. Entonces venía desde el político a dar su mitin político hasta la pasarela de moda de los estudiantes o de las reinas de estudiantes. O sea, había toda una hilada, un tejido social que estaba viniendo al teatro, que tampoco era el del Teatro Colón, porque el Teatro Colón era claro, como su partner, pero no era de ese nivel, pero también era de una élite digamos, menos alta que la que otra. Entonces, una clase media. Esta es una clase media alta, que era la que esta, pero aquí había una fábrica de loza, en donde eran los terrenos de la fábrica, y estos empresarios lo que dicen: tengo mejor negocio con la comunicación, y generan el teatro. Entonces, a nosotros encontramos toda esta historia, esta investigación nos permite encontrar que esas eran, digamos, unos elementos de valor que aún podían estar presentes en la arquitectura. La arquitectura no es lo que nosotros llegamos acá, no es lo que ustedes ven, o sea, encontramos era una bodega llena de basura, sí, claro. De ratones, de plagas, etcétera. Y lo que hacemos nosotros, comenzamos es a escarbar dentro de todo lo que veíamos. Encontramos hallazgos fundamentales como la pintura mural, como los colores y el cromatismo de todos los elementos. Encontramos la verdadera esencia de la fachada. La fachada tiene alrededor, cada década la fachada le iban poniendo un color diferente, y muchos colores de la fachada eran de acuerdo al partido político del alcalde. Era como la corteza de un árbol que uno puede descubrir su edad cuando Entonces, lo abre. Encontramos que la fachada original había sido revestida década tras década de acuerdo sí, de alguna manera, como a la creencia, al momento político. Tan chistoso es que aparecía la fachada de amarillos en el momento en que estaba de pronto algún alcalde de cierto partido político, o azules, o después rojos, y era muy curioso. Entonces, esos trabajos de conservación, de traer esa historia que era una cargada de símbolos y de parte social, cómo se revertía en este proceso, y eso es lo que tratamos de reinterpretar. Después vienen otras vertientes de la universidad, donde dice: queremos que sea muy polivalente, no queremos aquella sea la italiana, totalmente retrasada ni nada, sino que queremos algo que sea absolutamente abierto, que dé las posibilidades a cualquier cosa. Entonces, tenemos que cambiar el chip, porque somos conservadores, somos arquitectos restauradores, y cuando a ti te dicen la contemporaneidad y no te vas a meter al clásico, sino que tienes que pensar en otras cosas, pues nos ponen unos líos importantes. Ya teníamos un proyecto adelantado, entonces cambia el chip.
representó una investigación trajimos aquí a sentarse en esa platea casi a 20 directores de teatro que nos ayudaran a pensar qué era lo que debería ser el teatro. Trajimos a todos, entonces recibimos mucha información, tuvimos que viajar, ir a mirar sistemas de movimiento, sistemas de cómo se movía la silla, no sé qué. Entonces esa platea tiene 3 metros hacia abajo, si se quieres la puedes hundir, porque se puede hundir, el arco de boca, el escenario y el foso de orquesta. Era todo un reto para nosotros a nivel estructural, porque ese era el otro problema, teníamos que dejarle reforzamiento estructural claro. En una sala donde las condiciones espaciales no eran las más sencillas. Y pues tuvimos, como te contaba ahorita, unos equipos maravillosos de trabajo, donde yo creo que esto se trabajó con el rigor, la pasión y la dedicación de mucha gente que vio acá, que no solamente era su historia personal, porque habían ingenieros que habían estado acá, de niños que venían acá al cine y que después cuando fueron adolescentes se colaban por las ventanas y se metían a una rotativa, después cuando fueron adultos de pronto vinieron al Triple X, o sea, gente claro. Que tenía todas las historias del mundo, le puso la mano, no sé, al trabajo. Entonces fue bien interesante tener maestros de obra que se acordaban que aquí que la conocían en otras construcciones, ¿no? Claro. Claudia, mencionaste una cosa muy interesante y es que desde un principio la universidad les planteó queremos un teatro abierto y yo creo que tiene mucho que ver y es con el uso que le puedan dar los estudiantes. Es decir, el teatro y la Universidad Central sí logran acá, digamos, un trabajo híbrido en el sentido de estamos creando estudiantes, artistas del futuro, que ellos sepan también cómo se luce su trabajo en un teatro de esta envergadura, porque muchas veces pensamos que los teatros están simplemente relegados para los grandes espectáculos, para la ópera que viene de Viena o para los solistas que ya llevan 20 años tocando su instrumento, pero cuando dices, no, este es un teatro de universidad, ustedes también tienen el México, que también es espectacular, sí. Es un planteamiento para los estudiantes de arriesgarse a presentar su trabajo dentro de este tipo de instalaciones, y ahí me gustaría que Eddie, como el coordinador de los auditorios de la universidad, nos contara cuáles son esos pedidos, cómo llegan los estudiantes por primera vez a presentarse, a sentarse aquí en el Teatro Faenza. Gracias, Camila. Mira, desde 1995 la Universidad Central empezó a acercarse al patrimonio cultural y al patrimonio arquitectónico de la ciudad al comprar el Teatro México. Resulta que esa época, en los años 90, ya el cine estaba en una decadencia, sí, ya estaba, no digamos que absoluta, pero era avanzada. Y la calle 22 o el sector de Las Nieves, donde habían más de 20 salas de cine, todas estaban ya muy apagadas. El sector era incluso una zona de tolerancia que las universidades han recuperado. Cuando la Universidad Central se hace al Teatro México, empieza a acercarse a, oiga, ¿qué hacemos con un teatro? Es un Teatro México, un teatro de 1000 sillas, 1600 sillas. Un gentío. Es un reto para ellos empezar a decir, bueno, va a ser nuestra aula máxima, va a ser donde proyectemos películas, vamos a fomentar el cine, ¿qué hacemos con él? Y resulta que la universidad sigue creciendo y se encuentra con los teatros, luego aparece el Teatro Faenza y resulta que culturalmente hablando tenemos un tesoro. Y es aquí donde podemos potenciar las actividades de nuestros estudiantes, potenciar esas actividades de bienvenida. Cuando a la Universidad Central llegaban semestralmente cerca de 1000 y 1200 estudiantes, doctora Paula, sí. Épocas de gloria. Sí, así era. Los recibíamos en el Teatro México. Y entonces después de esto el Teatro Faenza es parte de la universidad, pero de un proyecto en el que se embarca la universidad. Es decir, los estudiantes querían conocerlo, pero como lo relata la arquitecta Claudia, nosotros apenas estábamos trabajando en qué íbamos a hacer del Teatro Faenza, porque el rector de aquel entonces también estaba muy preocupado por, ojo, vamos a intervenirlo, pero con el mayor cuidado, con el criterio, el mejor criterio que tengamos de arquitectos. Nos contaba hace poco la arquitecta Claudia, aquí trabajó el arquitecto Saldarriaga. Alberto Saldarriaga fue nuestro mentor conceptual. Trabajó Jairo Novoa, un gran arquitecto, alumno directo de Rogelio Salmona, es decir, la arquitecta Claudia, que también ya venía con una trayectoria. Entonces teníamos el Teatro México y decíamos, ¿cómo acercamos a los estudiantes al arte? Pues empecemos a mostrarles temas como la fachada, lo que significa el cine mexicano, lo que significó el cine mexicano para el desarrollo de nuestra sociedad, de la cultura bogotana, y lo que significa un pool de teatros
administrados por una universidad. A la fecha estamos logrando dimensionar y mostrarle a la comunidad, no solo a la comunidad académica, sino a la ciudad, todo eso que ha hecho la Universidad Central para que contemos nuevamente con esos teatros que tuvieron esplendor por allá en los años 20 y en los años 50. Poseemos dos tesoros que son inmejorables. Paula, una de las cosas que más me gusta de este teatro, y creo que está repensándose muy bien con la actualidad, no solo que vive el país, sino que vive el mundo, y es que los teatros, las aulas múltiples, digamos, los espacios que se puedan abrir al público de las universidades también son agentes de cambio social, también son propuestas en un país como estos de encuentro, de paz, de solidaridad. Entonces quisiera hablar sobre eso, sobre el Teatro de la Paz, que también se le llama así, Alfaenza, y sobre la apuesta también que es eso, Paula, para una universidad. Decir, apoyamos la paz es también, digamos, que una decisión editorial, le diríamos, en el periodismo, y decimos, este teatro en especial, el Teatro Faenza, con más de 100 años de historia, hará parte de la renovación pacífica que tendrá Colombia. Sí, yo pienso que las universidades, si bien tenemos una función fundamental de formar en elementos técnicos disciplinares de los campos que tenemos, por ejemplo en las ingenierías o en las ciencias empresariales, creo que nuestra función fundamental es formar ciudadanos que contribuyan al cambio social, a una sociedad que sea más incluyente, una sociedad que sea más justa, una sociedad que sea mejor para todos. Creo que independientemente del lugar o la edad que tengamos, todas nuestras acciones van a repercutir en las generaciones futuras. Cuando uno tiene un país que está mediado con tanto tiempo por la violencia y que ha sido víctima de tantas situaciones difíciles y que ha roto esa mínima capacidad de ver al ser humano en toda su dimensión y en lo que puede progresar, no preguntarse por cómo puedo contribuir a la paz sería estar por fuera de una pregunta fundamental de la educación, ¿cierto? Se educa también para construir la paz. Cuando la universidad decide en el 2016 decir volvamos a renombrar el Teatro Faenza y pongámosle ese adicional Teatro de la Paz, es un simbolismo que también demuestra que una institución de educación superior fundamentalmente le debe apostar a la paz, porque una institución de educación superior contribuye a una mejor sociedad, y es claro que una sociedad en violencia no construye, sino que destruye. Entonces creo que ahí es una consistencia con una apuesta institucional que pues pasa por la conservación del patrimonio cultural y en este caso arquitectónico del Faenza, por supuesto, pero que trasciende a decir Teatro de la Paz porque significa un espacio donde podemos construir otro tipo de dinámicas. Y hoy tú lo mencionabas, las aulas trascienden lo físico. Entonces un espacio que evoque en su nominación la paz significa que es un espacio que tiene que estar dispuesto desde lo académico para actividades que convoquen, reflexionar por la paz, hacer, digamos, tener acciones que digan construimos la paz y la construimos entre todos. Eso, digamos, me encanta escuchar eso de parte de la rectora, porque muchas veces, Paula, y creo que Catalina, Claudia y Eddie entenderán lo que voy a decir, uno escucha muchos símbolos o muchas propagandas, todos somos de la paz o todos vamos por las mujeres, ¿no? Como hay un montón ya de causas, pero hacer la causa es diferente, no participar de la causa es diferente porque tiene unos réditos también, porque tiene unos riesgos también, pero cuando Paula dice, bueno, esto es un tema que se toma en serio en la Universidad Central, lo que quiero decir es que abre un espacio así de hermoso como el que estamos en este momento y le dice a un montón de gente que de pronto se ha sentido replegada, que de pronto se ha sentido por fuera de este tipo de espacios, venga que esto también es para usted. Hicimos esta restauración, además para las personas que nos están escuchando y van a escuchar este especial HJCK, esta es la única construcción no religiosa del país que conserva muestras de pintura grotesca en todo el arco, hay una maravilla, unas lámparas maravillosas, pero esa parte es bien linda. Y poderle decir a gente que en los 60 no hubiera podido entrar a este teatro o que no ha podido entrar, por ejemplo, al Teatro Colón, que vengan acá este mes que estará abierto al público, es también decirles, ustedes hacen parte de este patrimonio, ¿cierto, Claudia? ¿Usted qué opina? Pues mira que lo que estás en este momento indicando es muy cierto y hay un tema de reconciliación muy importante. Te voy a contar una historia pequeñita, es que hace aproximadamente 4 o 5 años, donde tuvimos una afrenta muy grande con los grafiteros de Bogotá,
y había pues en ese momento, digamos mucho antes de la pandemia, todos estos movimientos sociales, en ese momento había un gran movimiento de graffiti. Y me llaman a mí y me dicen, oiga, hay algo que pasa, es que si ustedes ven la fachada del Faenza no tiene un solo graffiti. Entonces me llaman a una conferencia, me llaman a una mesa de trabajo con 70 grafiteros y que yo diera una pequeña conferencia de cómo había restaurado la fachada. Y ellos desde su punto de vista iban a contar cómo hacen un graffiti. Y eso fue algo maravilloso porque escuchar esta comunidad, esta sociedad de jóvenes que además traen todo su impulso de, digamos, de todo eso querer plasmar en este arte del graffiti, y yo por el otro lado con toda mi cientificidad, o sea, así la academia de cómo se hace la restauración de la fachada, y hay alguien que me dice, arquitecta, todo esto está muy hermoso, pero yo no he podido entrar. O sea, yo no conozco qué pasa adentro. Esto sigue siendo un espacio demasiado cerrado. Bueno, en ese momento estamos hablando hace como 6 años. Y yo les decía, mire, les voy a decir una cosa, no hay necesidad de entrar muchas veces. Solamente el hecho de tú pasar por la calle 22 y donde habían en esa época unas manifestaciones terribles por la séptima por acá y nadie le hizo un rayón a una puerta. Eso no hay necesidad de entrar, acabas de entender el por qué este edificio, a pesar de no estar abierto, pertenece a tu sociedad. Totalmente. Y eso me pareció algo absolutamente cohesionado en ese momento. Yo me sentía feliz. Claro, el susto para mí era terrible, pues, casi 40, 50, 70 muchachos allí, pero todos en esta posición de ¿qué yo hago? Yo les dije, yo también hago, y desde ese punto de vista tenemos una obra de arte que todo el mundo entendió que es una obra de arte. Eso me pareció bien interesante. Y es tremendo porque es un muy buen ejemplo y una muy buena historia de cómo un lugar crea como su propia alma alrededor de sí mismo. Entonces, en un momento donde todo el mundo estaba rayando todas partes porque había un descontento general con todo, ver este lugar y poder entender, no, esto es tan bello, esto es tan importante para la ciudad que no lo podemos dañar. Es como si fuera mi propia casa. Nadie daña su propia casa. Paula, y a mí me gustaría que por eso de la casa de la Universidad Central, siendo la casa de no solo de sus estudiantes, sino también de una parte del centro muy importante, porque mucha gente habla mal de Bogotá. Yo amo Bogotá, yo no soy de Bogotá evidentemente, pero amo la ciudad. Y siento que, por ejemplo, el plan de la séptima, un domingo, es el plan más democrático que tiene esta ciudad, porque todo el mundo puede venir a hacer el septimazo y uno ve la gente parada tomándose fotos aquí afuera del Faenza, una tras otra. ¿Cómo ha sido defender también dentro de lo institucional el mantenimiento de un lugar como este? Porque obviamente es caro, porque obviamente pues hay unas crisis en todas las universidades en este momento con los estudiantes. ¿Cómo decir? Bueno, no la seguimos jugando por nuestro pool de teatros, como lo dijo Edith. Sí, no, pues yo creo que aquí hay un componente que trasciende el momento, porque yo quiero decir que en el momento en que la universidad compra el Teatro Faenza y analiza el costo de su restauración, tampoco era un momento financiero fácil, y hace una apuesta por el patrimonio cultural de Bogotá. Si bien nosotros digamos, el Faenza como tal tiene un plan para terminar la restauración, porque es claro que no se ha terminado y de eso sabrá mucho más la arquitecta Claudia Hernández, realmente siempre hacemos un esfuerzo de mantener sus condiciones físicas, de mantenerlo a punto. No hemos avanzado aún en la restauración o en la fase 2, por decirlo de alguna manera, que requiere, pero sí hay una apuesta permanente, no solamente por este teatro, sino por el Teatro México y por el Teatro de Bogotá, que son nuestros espacios, digamos, de desarrollo natural académico para nuestros programas, por ejemplo, de artes, de hacer una apuesta permanente. Pero también hay momentos, como el caso de la pandemia, donde estábamos en una situación financiera no tan fácil, que decimos pausemos un poquito eso que se llama mantener los teatros a punto. Entonces, creo que de aquí en adelante hay una reflexión importante sobre qué implica que la Universidad Central en el centenario del Teatro Faenza vuelva y disponga y abra hoy, para esta tarde y todo el mes de abril y seguramente en el año, diferentes actividades para que el ingeniero Eddie y el arquitecto Mauricio, que son expertos en ese tema, puedan hacer esas visitas guiadas y que reconozcan lo histórico. Pues también es
una forma de decir, mírennos a la Universidad Central, que hemos hecho como institución privada algo que seguramente tuvo que haber hecho el gobierno o el Estado particularmente. Que le hacemos una apuesta a un monumento nacional y que decimos hay que mantenerlo, pero no mantenerlo para celebrar hoy el centenario, es para cuánto más puede estar el Teatro Faenza y en qué condiciones futuras debe estar. Obviamente pensar que la universidad, digamos, yo estoy pensando en los próximos 6 años, al 2030 puede hacer un avance en continuar la restauración del teatro, sería muy difícil plantearlo, porque vienen retos de muchas naturalezas, claro. Y tú lo dices, uno de ellos, todas las universidades privadas hemos disminuido nuestros estudiantes, pero es clarísimo que vamos a mantener este espacio, ojalá podamos mejorar las condiciones, esto que hemos logrado no hay para atrás. Eso sí es una situación clara de una decisión institucional, pero sabemos que lo que nos falta y lo que deberíamos hacer con el teatro es mucho más. Qué bueno que uno tuviera esa mirada hoy de otros entes como el Ministerio de Cultura, como la Secretaría también de Cultura de Bogotá, que digan cómo ser una mano para la Universidad Central que le ha hecho una apuesta tan grande. Mira, no sé si sea pertinente o no decir una cifra, pero te puedo decir que la inversión inicial de la universidad es de alrededor de 20.000 millones de pesos. No es una cifra menor. No, para nada, y menos para una institución que, digamos, en su primer concepto no es la administración y la restauración de lugares históricos. Entonces, eso sí da cuenta, Paula, de que muchas veces en la educación nacional ha faltado, de parte no solo de las universidades, sino del sector privado, esa idea de decir, bueno, vamos a darle, o sea, este rédito que da tener este teatro como está, porque ahorita te decía antes de comenzar aquí a hablar, ya que está más vivo ahora que hace 100 años incluso, es decir, si ustedes no me dicen que falta restauración, yo no creería que falta restauración, porque es un espacio completamente adecuado para que estemos nosotros 4 acá sentados. Y Eddie, a mí me gustaría saber qué ha pasado en este Teatro Faenza en estos 20 años que lo ha tenido la universidad, qué se han encontrado, qué se puede hacer aquí, mejor dicho. Yo creo que se puede hacer de todo, pero ustedes son los expertos. Bueno, pues cosas interesantes han pasado muchas, desde conciertos, ahora hablábamos con la arquitecta Claudia, hicimos el primer concierto con esto en ruinas. Hicimos en obra, empezando a limpiar el teatro. También tuvimos la fortuna de Fanny Mickey posó los ojos en el teatro y dijo, yo quiero hacer una obra de teatro allí. Y contra viento, marea y mucha agua, ¿no, arquitecta? Hizo mucha su agua, obra, nos metía el agua por todos lados. Se hizo una obra de teatro con una compañía internacional. Hoy en día es un teatro de puertas abiertas, y como lo mencionaba nuestra rectora, se han cambiado los nombres, pero para regalarlo a la ciudad. Si ustedes se fijan, el nombre del teatro que está junto a nosotros hacia el occidente es Teatro de Bogotá. Una ligera variación hizo que se lo regaláramos a la ciudad. El teatro se llamaba Teatro Bogotá, le pusimos el D, quedó de Bogotá. Este teatro le pusimos apellido, es Faenza, el Teatro de la Paz. Estos espacios son para la comunidad académica y aquí se realizan desde ceremonias de grado, eventos externos, se hacen conciertos. El año pasado con la Secretaría Distrital de Turismo, doctora Paula, de Cultura, hicimos un evento para que la comunidad del teatro supiera los nuevos beneficios que tienen para desarrollar su actividad. Estamos nosotros dispuestos a colaborarle a entidades distritales, a ponerlo al servicio de mucha gente que quiera hacer sus eventos y que entienda que como es un bien de conservación también nos ha costado mucho mantenerlo, nos ha costado mucho tenerlo donde está. Por eso algunas veces pareciera que la puerta está cerrada, la puerta siempre está abierta, pero hay cosas que superan, que hay que cuidar. Es como si uno va a un museo de cualquier parte del mundo y pues las puertas tienen que cerrarse en ciertos momentos para conservar lo que tiene el museo, pero en sí mismo, lo que les decía ahorita, si uno va afuera, y lo decía la arquitecta, ya verlo, es decir, como en Colombia también hay edificios bonitos, y en Bogotá, que muchas veces está la sensación, no, es que acá no hay arquitectura, no sé cómo, por supuesto que sí la hay, y este es un gran ejemplo. Para ir terminando, yo quisiera que cada uno me diera como su experiencia personal o su recuerdo preciado que tienen sobre el Faenza, tanto laboral como personalmente. Nosotros en la HJCK tenemos muchos recuerdos aquí en el Faenza, en el archivo de la HJCK, pero yo personalmente
Tengo un recuerdo muy bello, más o menos unos 6 años, que ya era parte de ustedes, y hicieron el lanzamiento del Cartagena Festival de Música aquí con el maestro Álvaro Barrios, y me acuerdo que exhibieron su obra, que era una de las protagonistas de 100 años de soledad, y él decía, este es el lugar de la ascensión de Mercedes la Bella. Entonces me pareció tan bello que un teatro fuera el escenario perfecto para un artista. Entonces quisiera que ustedes me contaran esas experiencias íntimas o personales que han tenido en el Teatro Faenza, con el Teatro Faenza. Pues yo creo que he tenido muchas experiencias de toda índole, no sé, obviamente de ver expresiones artísticas y expresiones académicas de nuestros estudiantes en un espacio tan bello que tú decías, cómo logra uno decir que no son para obras artísticas de gran envergadura, sino que lo que hacen y aprenden nuestros estudiantes se pueden poner en marcha en el Teatro Faenza. Yo creo que cuando se denominó Teatro de la Paz y se le entregó el honoris causa al doctor Juan Manuel Santos, para mí fue muy hermoso. Y hay un momento que yo recuerdo mucho, pues se hizo el concierto, se entregó el honoris causa, pero además este teatro tiene unas condiciones que técnicamente pone retos para desarrollar muchas cosas. Y hubo, no sé si la palabra técnica es a través de un mapping o de un ejercicio visual, nos generó la sensación, eso es un recuerdo que imprime, no me habían hecho la pregunta ni la había reflexionado previamente y hoy salió, es porque quedó en el alma, y es que veíamos salir palomas de la paz, palomas que representan, blancas, que representan la paz, y se iban moviendo en un cielo azul y estaban todas las palomas en la parte de arriba del teatro. Entonces yo creo que eso impacta y dice, es un escenario que evocó la paz, vivo, y que evocó el sentir la paz a través de una expresión simbólica que para nosotros son las palomas blancas. Ese para mí fue un momento muy importante. Yo recién había llegado a la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, entonces estuve con el equipo de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, porque yo antes era solamente académica, estaba en el área académica, yo llevo en la universidad 18 años, pero ese fue un momento que en este espacio me impregnó. Hemos vivido muchos, pero eso es un recuerdo lindo que llegó en el alma. Y además que se venga así de sopetón, quiere decir que te impactó profundamente. Para la arquitecta. Debes tener muchos. Pues realmente hay algo que en ese momento siento mucha satisfacción, y es que el haber podido trabajar en este proyecto, que era en su momento la joya de la corona de la restauración en Colombia, y además llevarme la cereza del pastel de hacerla, no solamente el estudio sino la obra, y hacer absolutamente todo, creo que pues eso es innegable, que es como mi punto de vista de vida, porque arrancó hace 20 años, o sea, y esto es la vida profesional de una persona, pues realmente cómo llevarlo. Tengo una hija artista escénica además, entonces de ahí, o sea, creo que todo esto se llenó en mi familia, se llenó en la vida, se llenó todo, y además también pues tener todo ese soporte es muy importante, pero también cada familia y cada persona que se llenó de trabajo acá, o sea, es que no eran 2 personas, aquí trabajamos, yo decía, ahorita me preguntaban cuánta gente más trabaja, en el momento en que más trabajamos éramos 160, casi 200 personas de operación trabajando acá en algún momento cuando tuvimos la mayor cantidad de obra, que fue el proceso máximo, pero además administrar, y estas familias iban a su casa, pero además estas casas tenían que hablar, entonces exacto, a sus hijos, ¿en qué estás trabajando, papá o mamá? Estoy en la restauración. Hacer un cierre de tejado, cuando hicimos el cierre de tejado, entonces no teníamos en dónde hacer el asado, lo tocó hacerlo adentro, entonces hacíamos asado adentro, pero jugábamos tejo adentro, o sea, el tema de tener a nuestra gente, a nuestros operarios, a sus familias, a sus niños, porque éramos todos una familia, entonces, vengan, es que vamos a hacer el día de Navidad, y entonces todo el mundo traía a sus chiquitos. Mira, para nosotros haber vivido esa familia durante todos esos tiempos, porque claro, nosotros trabajamos año tras año con pequeños o mucho presupuesto, de lo que había disponibilidad, entonces el trabajo fue muy largo, porque un proyecto fueron muchos procesos, entonces no, este año la fachada, no, este año este balconcito, este año no, nos vamos a esto, entonces así fuimos armando, pero era una familia que además duró mucho tiempo, claro, la gente entra, sale,
les decía, mayormente mujeres que estuvieron trabajando conmigo de la mano en la redirección, en la residencia, en el almacén, en la portería, en la dirección de obreros, porque habían mujeres capataces también, habían obreras también que hacían pañete, o sea, y ingenieras, todo era. Entonces era impresionante cómo se armó un proceso de familia dentro de este proyecto, que creo que, pues lo que te digo, me llevé la cereza del pastel, y eso no se le da a todo el mundo. Entonces creo que mi Dios me vio con muy buenos ojos. Y para aquí él estamos. Pero pues yo llegué a trabajar a los teatros, al Teatro México, a hacer una dotación técnica en su momento hace 15 años. Entonces, en ese momento el Teatro Faenza y el Teatro Bogotá no existían en el radar de la comunidad académica, porque no estaban en uso. Cuando empieza a verse un avance de obra en el Teatro Faenza, la gente empezó a querer hacer cosas allí. Teníamos encontrones con la arquitecta Claudia, porque ella iba a la mitad de la fundición de una placa y nos llegaban solicitudes para hacer una obra de teatro. Estaba colocando un tejado y nos llegaba una solicitud para hacer un concierto. Entonces, o sea, todo fue en el mismo entonces nos río. encontramos con unos retos impresionantes, pero lo que yo más recuerdo es cuando llega el productor de videos de Carlos Vives y nos llama a la coordinación de auditorios y dice: es que queremos hacer un video en el Faenza. Cabas ya hizo un video en el Faenza, nosotros queremos hacer un video. Y lo primero que se les ocurrió es: vamos a entrar un elefante. Bueno. Van a entrar un elefante. Como que hay que reflexionar un poquito si se puede. Porque Egidio va a estar en el elefante. Entonces, para nadie era pensado alquilar o prestar el Teatro Faenza, porque no estaba en los planes de nadie que se pudiera utilizar. Incluso trabajamos con la señora Blanca en ese momento en la coordinación de los auditorios, y ella decía: no se puede. Y yo: miremos a ver si se puede, hablemos con Claudia y tratemos de convencerla. Pues no trajeron un elefante, pero sí subieron a Egidio en una luna que colgaron en el escenario, y el video se llama El mar de sus ojos. Aquí estuvo Carlos Vives, y que llegara él a la oficina a decir: déjennos tocar allí, pues fue una anécdota la recuerdo mucho, porque pues Carlos Vives es uno de nuestros íconos culturales, y yo le dije a la señora: tenemos que hacer que el video se haga allí, algo nos inventamos, pero tiene que tocar allí, y el video se hizo acá. Sí. No, qué maravilla. Saben que escuchar estos recuerdos de cada uno de ustedes es impresionante, porque nosotros podemos decir cifras, las películas que se estrenaron acá, pero realmente lo que constituye los lugares es lo que pasa en ellos. Y poder decir: aquí se le dio el honoris causa a Juan Manuel Santos por su proceso de paz y tenernos en el lugar que nos tiene en este momento. Decir: aquí vino Carlos Vives y se montaron en una luna y se hizo un video. Y decir: aquí jugamos tejo con los trabajadores que han ayudado a renovar esto. Comprende uno que es un teatro realmente para todos los colombianos. O sea, ¿cuántos teatros en el mundo podrán decir: aquí se hizo un asado cuando cerramos el techo? Aquí se jugó tejo. Entonces quiero felicitarlos a los tres y a sus áreas completas por tener este teatro como lo tienen, pero sobre todo por pensarse los lugares como espacios de encuentro, de reconciliación, de espacios donde estudiantes tanto de estratos 1 como de estratos 5 puedan sentir que merecen ir al teatro, que pueden ir al teatro con sus familias y sus niños. Así que pues feliz cumpleaños al Faenza, y muchas gracias a ustedes por estar con nosotros en la HJCK. Gracias. A ti muchísimas gracias por la invitación. Muy amables.